Muy buenas noches, amada iglesia, otra vez compartiendo con ustedes, acá con Alberto y con Ale, saluden. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Por aquí todos bien. ¿Cómo están ustedes? Un día más haciendo este estudio maravilloso de ¿qué es ser un siervo? Qué tema, ¿eh? Qué tema. Así que bueno, saludo a todos los que están desde el otro lado, desde las casas, las familias que nos vienen siguiendo. Ya estamos con buzo, ya arrancó el frío, ¿no? Estamos con remerito, con camisa, arrancamos con el buzo, pero qué hermoso es poder seguir, ¿no? Creciendo con la palabra de Dios y alimentándonos. Hacemos una oración, así ya arrancamos. ¿Dale? Amén. ¿Vamos? Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tanto, Señor. Nosotros tres especialmente te damos gracias porque nos permites indagar en tu palabra, Señor. Nos das este conocimiento inmerecido para que podamos entrar en estas profundidades de este mar de conocimiento que es tu palabra. Gracias. Yo te doy toda la gloria, toda la honra. Ayúdanos a decir lo que es correcto. Amén. Ayúdanos a interpretar en forma correcta. Sí. Bendice a los que están del otro lado, Amén. a los que escuchan. Edifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, como siempre decimos, hermanos, una Biblia, hoja y lapicera para poder escribir todo ahí, los versículos o también todo lo que Dios vaya hablando a su corazón. Antes de arrancar, hacemos un resumen de lo que vimos anteriormente. El último programa vimos 3 puntos. El primer punto es que los siervos responsables sirven sin límite. Miramos una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 17 y el resumen de toda esta enseñanza es que primero Dios, después nosotros. O sea, ese vendría a ser la frase culminante, ¿no? Que tenemos que poner primero al Señor y después a nosotros mismos, no buscar primeramente nuestras comodidades, nuestros beneficios, sino buscar primeramente servir al Señor, porque eso es lo que enseñó Jesús en esa parábola, que hagamos lo que Dios quiere. La segunda está también en Mateo 18, es la parábola del siervo que no quiso perdonar. Y en esta enseñanza el Señor nos habla de que los siervos debemos perdonar, tenemos que ser perdonadores, no tenemos que quedarnos centrados en nosotros mismos y no querer perdonar como lo hizo ese siervo que fue perdonado totalmente de una gran deuda, una deuda imposible de pagar, pero el rey lo perdonó y él después no quiso perdonar a uno de que le debía un poco. Y esto fue algo muy desagradable para el rey. Y ahí el rey representa a Dios. Por lo tanto, en la historia vemos que a Dios no se agrada cuando nosotros nos ponemos orgullosos y guardamos rencor y no queremos perdonar. Entonces también tenemos que, como siervos responsables, saber perdonar. Y el último es que tenemos que dar fruto, basado en Juan 15, que Jesús nos comparó con una rama de una vid, en la cual Él es el tronco, Él es el que lleva la vida, Él es la raíz, el tronco, y nosotros las ramas. Y el Señor dijo que si estábamos unidos a Él, íbamos a producir fruto, más fruto, mucho fruto, y que separados de Él, nada espiritual podemos hacer. Que necesitamos esa vida que viene del Señor a nosotros, la que produce en nosotros el fruto, porque es un fruto de una nueva persona, es el fruto del carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que la gente, porque las plantas de frutales no fabrican frutas para sí mismos, sino para las personas que pasan cerca y las pueden gustar. Y nosotros, nuestro fruto no es para nosotros mismos, para gloriarnos, decir, ay, qué amor que tengo, qué paciencia que tengo y todo, sino para que los demás, cuando tenemos contacto con las personas, puedan disfrutar de nuestro amor, de nuestra paciencia y de todo eso. Frutos hermosos que produce el Espíritu. Así es. Ale, ¿algo para agregar? Sabemos que el programa anterior estabas de viaje. Estaba de viaje. Pero se dio la fuga. Se dio la fuga. Pero para agregar, antes de arrancar con este tema nuevo, ¿cómo vamos a arrancar? No, justamente, voy a agregar para arrancar con este tema. El ver todas estas enseñanzas de Jesús. Sí, 6 tuvimos. 6 enseñanzas de Jesús, con características
tan importantes de servicio. Ver a un rey, ver a las personas que no aceptan las órdenes del rey. Te la repaso todas de un saque. Mira, trabajar sin desmayar. No, antes falta. No. Rendir cuentas. La número 2 es tener en cuenta la eternidad. Trabajar sin desmayar. Sin desmayar. Todo de servir Jesús, sin límite. Y bueno, lo que dijimos hoy. Todo de Jesús. Y fíjense qué cosa extraordinaria. Ninguna de esas parábolas las escuchó Pablo. No. El apóstol Pablo. Saulo de Tarso. No las escuchó cuando Jesús no estaba las en vida. escuchó cuando las dijo en vida. No sabemos. Claro, Porque pero acá Jesús lo exactamente dijo a Pablo personalmente. De acuerdo, claro, de acuerdo a las características de las escrituras, de los evangelios y todo, todavía Saulo de Tarso estaba ahí. Pero lo extraordinario que vamos a comenzar hoy, por eso es esto es lo que me impacta y me gustaría que ustedes lo analicen bajo este aspecto. El apóstol Pablo toca todas esas características que tocó Jesús de servicio. ¿Quiere decir que casualidad? No. Él fue discípulo directo de Cristo sin ser discípulo directo de Cristo. A ver, parece un juego de palabras, pero escuchen. Él no estuvo caminando con el Señor, pero caminó espiritualmente con el Señor. Aparte, él dice algo en Gálatas. Vive Cristo en mí. Claro. O sea, Pablo pudo reproducir a Cristo porque Cristo vivía en él. Claro. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que es, digamos, el ítem 9, que es el siervo Pablo, ustedes van a ver que se reproducen todo este tipo de cosas que hemos visto hasta ahora, pero en una persona que no caminó, escuche, no caminó en esta tierra con el Señor. Y cómo, con esta veracidad, yo por eso, ¿por qué me entusiasmo al decir esto? Porque yo, que he nacido a 2000 años después, si yo permito que el Espíritu de Dios haga vivir a Cristo en mí y yo deje de vivir el viejo Alejandro y viva a Cristo en mí, yo puedo reproducir esas características de siervo. Y además, Alejandro, los apóstoles que caminaron con el Señor mientras Jesús estuvo vivo no lo podían practicar tampoco, solamente cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros miramos, los apóstoles iban diametralmente opuestos al pensamiento de Jesús. Que esto no te pase. O sea, que no pasa por estar físicamente en contacto con Jesús, sino pasa por tener la vida de Cristo en nuestro interior. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, Juan, que anduvo con él, y fue el único que más o menos se bancó con valentía estar al lado de María, en primera de Juan ya grande, estamos hablando ya con otra edad, dijo, habló que debemos andar como él andó. Claro, pero la última noche estaba disputando con los otros apóstoles quién iba a ser el mayor. Sí. Juan, Santiago, todo. O sea que no entendían. Pero vos fíjate ya con edad y haber tenido ya la llenura del Espíritu Santo, porque esto, hermanos, quiero decirles que sin la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento que le dé a usted y la disponibilidad que tenga usted de ser lleno del Espíritu y hacerlo, es imposible hacerlo. Muy difícil. Es imposible. Y no solamente eso, que vamos a ver a Pablo, pero no es el único, porque después vamos a ver otros compañeros de Pablo. Sí. Porque acá muchas veces se centra en como que Pablo, qué grande, ¿no? Y hacemos santos. Son más santos que los demás. No, Pablo era un hombre común y corriente, como vos, como yo. Con las mismas pasiones, con las mismas debilidades y con las mismas capacidades. Solamente que él hizo lo que decía Alejandro. Claro. Él dejó moldearse y como dice Juan, el que quiera andar como él tiene que andar como él anduvo. O sea, a ver, ¿y cómo anduvo él? Así, de la misma forma, permitir al Espíritu que te moldee. Y Pablo dice también a los romanos que dice, vivan y anden. También. Sí. Y a los gálatas también, si viven por el Espíritu, anden. Porque el cristianismo es eso, no es rituales religiosos, no, es vivir a Cristo en nosotros. Qué lindo. Así es. Y es para todos. Hay dos palabras, hermanos, que requieren dos palabras que requieren no solo porque lo dice la Biblia,
sino porque las experimenté en mi cuerpo y las trato de seguir experimentando día a día. Escuche bien. Obediencia y amor. Si no, es imposible servir. ¿Obediencia a quién? Al Señor. Si el Señor le pide que perdone, perdone. Si el Señor le pide que dé. Obedezca. Aunque su argumentación diga lo diferente. ¿Se lo merece, no se lo merece? Eso es una cuestión aparte. Obedezca, punto primero. Y segundo, amor. Coloque amor en todas las cosas. A mí en este segundo ítem el Señor está tratando muchísimo conmigo. Y es el amor de 1 Corintios 13. Sí. El amor que no es egoísta, que no busca lo suyo, No se merece. que es ese tipo de... Bueno, creo que todos estamos en ese proceso porque no hemos alcanzado la plenitud. No. La plenitud es ser totalmente como Cristo y eso lo alcanzaremos al final de la carrera. Estamos siendo todos, Así es. en mayor o en menor medida, tratados Perfeccionando, por el ¿no? Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio, así que quería tener esta introducción de uno que no caminó, pero sí caminó. Ay, Dios. Los misterios del Señor, lleno del Espíritu, como el Señor en persona le dijo, soy yo, Jesús, al que tú persigues. ¿Y cuáles fueron las palabras? ¿Qué me hiciste? ¿Qué pasó? No, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ese es un siervo. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Vamos. Dice así. En el apóstol Pablo tenemos un buen ejemplo de que el Espíritu Santo puede formar, ¿vio? Puede formar, ¿quién? El Espíritu Santo puede formar un siervo en cualquier persona que lo permita hacer. Pues acuérdese, cualquiera. No importa que sea. Usted no importa si el que está escuchando del otro lado es un hermano o una hermana. Está hablando de persona. Sí. No es persona. No. Como hacen ahora con el cambio de letra. No. La persona es hombre, mujer. Es persona. Cualquier persona que le permita hacerlo. Déjese manejar por él. Él era una persona que odiaba a los cristianos. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. A partir de ese momento, él cambió totalmente de actitud. Fíjese, esto es lo que llamamos metanoia, después lo puedes explicar. Cambio de mente, nuevo nacimiento. Totalmente la actitud. Él, dice la Escritura, en Hechos, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Y entonces comenzó una nueva manera de vivir, ¿ve? Nuevo nacimiento. Con Cristo estoy juntamente justificado y ya no vivo yo. Estoy crucificado, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Qué testimonio, ¿no? Qué cambio, ¿no? ¿Cómo cambió tan rápido? Es impresionante. Como el Señor. Sí, en realidad el cambio fue instantáneo, pero el proceso fue madurativo, ¿no? Porque todos pasamos por el Evangelio es una puerta y un camino. Nacemos en un instante, pero luego viene la maduración. Y vos fijate el complemento de que tenía... Porque, perdón, desde que Pablo dijo Hechos 9:6 a Gálatas 2:20, hay años. Hay años. No es instantáneo. No. Y vos fijate que la vivencia que está escrita acá es una vivencia real, porque él no lo vio, sino, o sea, no lo vio como cristiano. Dice, la fe del Hijo de Dios. O sea, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor. En el momento que murió Jesús en la cruz, Pablo estaba en cualquiera. Todo en otro lado. Sí, pero se le reveló. Pero se le reveló en fe y dijo, creo absolutamente que lo dejó plasmado. Es más, yo creo que él habrá escuchado el mensaje porque él tuvo... La muerte de Esteban. Claro, él fue testigo y Esteban predicó a Cristo crucificado. Sí. Entonces, indudablemente él Qué impactante eso. conocía como todos, ¿no? Yo conocía la historia de la cruz de chiquitito, pero nunca produjo ningún cambio en mi vida hasta que el Espíritu Santo me reveló a Cristo muriendo por mí. Y creo que lo que Pablo dice es que cuando Dios agradó a Dios revelar a su Hijo en mí.
¿no? Dice, él se le reveló. Él conocería la historia como Nada todo, más. pero se encontró con el protagonista de la historia, ¿no? Qué bueno. Porque tal vez los que nos están escuchando conocen la historia de Cristo, porque la historia de Cristo se conoce. Las Navidades, las Pascuas. Wow. Pero qué bueno es encontrarse con la persona de Cristo Sí. y recibirlo como Señor. Por eso decimos que no es una religión, Esa es una relación. es una relación. Y vos una relación no la tenés con una cosa. No. Vos no tenés una relación con una empresa. Vos tenés la relación con el gerente. Con una con los- persona, como vos dijiste, de persona a persona. De persona a persona. Y miren esto, después de Gálatas 2:20, acuérdese, ¿eh? Para que Dios lo formara como un siervo, él tuvo que hacer algo. Sí, ojo, y no estamos hablando de obras. Si no, escuche, Filipenses 3:7, escuche. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dios Filipenses mío. 3:7. Pero yo estudié en tantos seminarios, no se me valora nada de eso. Pablo no solamente No. dejó títulos, dejó posición social Sí, y totalmente. dejó una vida cómoda económicamente, porque los fariseos disfrutaban de una comodidad económica. Él dejó todo. Aparte de comodidad económica, tenían cierta amistad con los gobernadores Sí, de sí. turno. Y si él Les entraba permitían- directamente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el capo. Entró a hablar con el sumo sacerdote y le pidió carta y el sumo sacerdote lo autorizó a ir a perseguir. O sea, tenía una relación como cualquier persona que pudiera hablar con el presidente. Y es importante. ¿Y quién quiere renunciar a todo eso por el amor de Cristo? Pero él lo hizo. Terminar después en una cárcel. Sí, y Cantando muriendo alabanza. le cortaron el cuello. Muriendo. Dios mío. Bien. ¿Qué pasó? Se despojó de su yo viejo. ¿Cómo andamos? De la vieja. Vas a acordar a Carmen Arias. Hay que matar a la vieja. Se despojó de su yo viejo, de su antigua forma de pensar y de actuar, y reconoció que Jesucristo lo había comprado y que ahora él era su esclavo, siervo. Vayan Esto escuchando esta palabra. Es lo que dijo Alejandro de la metanoia, que es una palabra griega que significa cambio de mente. O sea, Exacto. él cambió su forma de ver a Dios y pensar. Antes Dios era algo, ahora Dios era su amo. Exacto. Reconociendo de esta manera que le debía una obediencia total, mire cómo lo define, una obediencia total a su dueño, porque él lo compró. Como lo compró usted y como me compró a mí. Por eso él siempre se presentaba como, Romanos 1:1, escuche, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y acá siervo significa Introducción. esclavo. Esclavo. Porque la palabra siervo a veces... Bueno, como dijiste vos ayer, hoy siervo se tiene, pero en aquella época el siervo era esclavo. esclavo era denigrante. Completo. Era Era lo lo peor, más bajo. lo más bajo. No servía. Era el- No tenías derecho. Nada, absoluto. Bien, y el motivo de su vida ahora se había transformado en servir al Señor Jesucristo. Él se complacía en hacer todo lo que el Señor le mandaba. No importa si tenía que pasar por momentos peligrosos. Él siempre estaba dispuesto. ¿Lo estamos ahora? A ver, Tan, tan. ¿qué me dice, hermano? Él siempre estaba dispuesto. Después de ser perseguido en Filipos, Pablo siguió predicando, escuche, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, que es coraje, en nuestro Dios para anunciaros, o sea, se apoyaron en la validez y en el coraje que les dio Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Segunda Tesalonicenses 2:2. Que Usted es yo creo terrible que esto. si nos pasa a nosotros tendríamos que a veces dudar, porque él fue a Filipo con una visión celestial. Pero en Filipo terminó en una cárcel, todo golpeado, todo maltratado. Entonces sería buen momento para decir, no, indudablemente esto no va. equivoqué. Claro.
Tenía un pecado, hermano, capaz oculto. Que los otros que andaban con Pablo le han dicho, che, ¿lo viste al ángel? ¿Vos estás seguro? Sí. ¿O no? ¿Será de Dios o no será de Dios? Qué seguridad, ¿no? Sí. Qué bueno es tener esa conciencia de que... Y por eso daba gracias con alabanzas y todo. y Silas también, todo, el Silas, grupo. los dos, el conjunto. grupo. Estaban persuadidos totalmente de que Dios los había mandado. Qué lindo. Y que Por eso permitían tenían ese hacer. valor. Porque sabían que estaban en las manos de Dios. Y las almas que ganaron. Uf. Y principalmente se formaron las carceleros. iglesias. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, fueron iglesias muy fuertes, muy espirituales después. Salvaron la vida, porque vos te pones a pensar, salvaron en ese momento milagrosamente la vida del carcelero. Sí, Porque Sí, se también. suicidaba, sí, se mataba. se mataba. Vos fijate la tortura romana, que él prefería matarse Sí, sí, él. porque aparte y no lo sufrir. mataban a él y a toda la familia. Entonces, para que no le maten Claro. la familia, si se mataba solo, bueno, la familia vivía. No solamente eso, los presos fueron impactados. Los presos, Porque- sí, ninguno se fue. Bueno, para que no se escape un preso, decímelo a Vos mí. sabés algo, ¿no? De preso. Pablo tenía un concepto de sí mismo como que era un sirviente y no un amo. Esta frase me mata. Es importante. Esta frase me mata. Él no era el más importante. Mire lo que dice 2 Corintios 4:5. Hermano, presta atención. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Impecable. Y también así les enseñaba a los hermanos que andaban con él, y los llamaba también siervos. Escuche Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Consiervo amado. Mire esta otra palabra, Filipenses 2:19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ojo con esto, hermano, esto me mata. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Qué importante que es esto. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como Pablo no tenía cartel, No. ministerio Pablo, No. Misterio. apostólico No se servía y profético, como suyo propio. ministerio apostólico y profético. Venga acá que lo toco y ¡za! No, pero qué importante, ¿no? Como decía, ¿no? Que no se sentía un Hermano, amo, sino escuchá, un la siervo. palabra de Dios. Y Dios permite la inspiración del Espíritu, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Conocía o no conocía? No lo que es de Cristo Jesús. Significa que lo tuyo propio, aunque sea bueno, no es de No, Cristo no. Jesús. Más importante es Cristo. Pero qué bueno que había hombres fieles todavía, que Dios nunca se quedó sin el Siempre remanente. se manejó con un remanente. Siempre tuvo un remanente. Siempre, siempre. Gracias al Señor. Bien. El otro párrafo dice, también Pablo se veía a sí mismo como un diácono. Escuche bien. Después Alberto va a explicar un poquitito esta palabra diácono, hoy un poco deformada, hermanos, muy deformada. Porque muchos dicen, yo soy ministro, no soy diácono. Yo soy presbítero, yo soy evangelista, yo soy pastor, no soy diácono. Después en una de esas vamos a aclarar. Sí. También Pablo se veía a sí mismo como un diácono, que significa un sirviente que atiende la casa. Y mire lo que dice acá, escuche, le habla a los corintios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales, ¿escuchó la palabra que utilizó? Servidores. Esa palabra del original es diácono. Por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su
su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, o sea, edificio de Dios. Esto está en 1 Corintios 3, del 5 al 9. Como ya en Corinto existía esta mala costumbre de poner a un siervo por encima de otro, ¿no? Pasaba en Corinto. ¿Pasaba allá? No acá en Monte Grande. No, en Corinto pasaba. Corinto. ¿Y qué decían? Pablo es mayor, otros decían Pedro es mayor, otros decían Apolo es mayor. Y Pablo le dice, somos iguales. Tenemos diferentes tareas. Fíjese, uno riega, el otro planta. Exacto. Pero el crecimiento lo da Dios. Y todos trabajamos juntos, porque no es que trabajamos independientes, no es que uno, acá no es como que somos empresa, que vos pusiste un kiosco, yo pongo otro kiosco al lado y estamos compitiendo. Estamos trabajando en un mismo cuerpo, pero lamentablemente el pensamiento natural hace de que veamos a las personas y tengamos una cierta jerarquía que es natural, es humana, pero que no está en el cuerpo. Aunque en mi cuerpo hay miembros que tienen autoridad sobre otros miembros y los manejan, pero no se sienten superiores. No se sienten. Porque hay miembros. Hay centros en el cuerpo de comunicación donde Dios puso órdenes para que el cuerpo tenga una coordinación. No todo depende de la cabeza. La cabeza delega al cuerpo muchas funciones. Si no, no podríamos caminar, saltar. Yo creo, tío, que es muchas veces como vos contás cuando hiciste la colimba, ¿no? Cuando perdemos el sentido de que somos parte de un reino, y a veces cuando vos hablás, ¿no?, que estabas en el ejército, te hacen poder comprender la obediencia. Cuando perdemos ese sentido de que somos todos parte de un reino y empujamos todos por un lado, pero aún mismo dentro de ese reino, uno tiene que acomodarse. No hay ninguno más alto que el otro, No. pero tiene funciones diferentes. Dios da la función. Es importante. Y si Dios te da una función superior a la mía por autoridad, yo simplemente tengo que sentir que Dios puso tu vida para bendecir mi vida. Así es. Y No que competencia, si yo me sujeto a vos y vos también te sujetás a otro, porque no es, la cabeza hay una sola y es Cristo. En la iglesia no hay ningún cabeza. Todos somos interdependientes. Exacto. Entonces, si yo me sujeto a vos y vos te sujetas a mí, como dice Pedro, los jóvenes y los ancianos, sujetos los unos a los otros. Pedro le dice, ancianos respeten a los jóvenes y jóvenes respeten a los ancianos, porque nadie es superior. A veces los viejos dicen, estos pibes no saben nada. No, error. Y los pibes dicen, estos viejos ya pasaron de moda. No. Error. Bueno, vos fíjate que el mejor ejemplo que tenemos de las personas muy idóneas con respecto al arado del campo, cuando tenían que atar dos bueyes, ponían a un buey con experiencia y el otro buey sin experiencia, pero el yugo era el mismo. Sí, el trabajo era el mismo. El trabajo era el mismo, el yugo lo tenías que tener igual. ¿Y qué hacía el joven? Se sometía al empuje y al paso del que ya sabía. Claro. Y cómo tenía que doblar, hacer, y el otro iba aprendiendo con el otro. O sea, si pudiera decirse así, se humillaba ante el conocimiento del otro y el otro sin soberbia le enseñaba haciendo el trabajo en vez de decir, che, pero me ponés con este joven. Claro. ¿Por qué no ponés dos jóvenes y yo les enseño de afuera? Sí. Así haríamos nosotros. Bueno, antes era así. Pero qué bueno, Alejandro, antes, hasta esta generación, siempre se puso a un joven con un mayor para que aprenda. Yo me acuerdo que tenía un amigo, cuando yo era jovencito, que era colectivero. Y los colectiveros no es que iban derechito a manejar el colectivo. Durante un buen tiempo el colectivero nuevo iba parado en el pozo que tenía el colectivo acá. Tienes razón, ¿te acuerdas que tenían un pozo a la izquierda? Sí, con el colectivero que tenía experiencia enseñándole. Y después de un tiempo que estaba con el colectivero ya experimentado, recién ahí lo probaban y le iban dando de a poquito. Entonces esto siempre se usó, aún en la sociedad. Pero hoy en día, como se han roto todas las formas normales, entonces los jóvenes pobres digo porque pasan a tener que ejercer funciones, pero no tienen la experiencia. Y entonces cometen errores gravísimos. Como vemos hoy, tantos accidentes. ¿Por qué? Porque los jóvenes salen a manejar. Durante años mi papá me enseñó al lado de él, sin dejar que yo maneje solo el auto. Años estuvo mi papá enseñándome para que yo pueda aprender. Hoy los pibes agarran,
está en las noticias, este Sí, chico, no, chico que es 18 años, borracho, tomó el Sí, auto. sí. Bueno, ¿pero por qué? Porque no tienen el buey viejo al lado. Y Jesús dijo, enjúguense conmigo, ¿no? Que justo iba a decir eso, ¿no? Qué Claro. hermoso que eso que estás contando lo habla Jesús y él está diciendo enjúguense conmigo. Y ojo, aprendan de mí. Y ¿estás aprendan de escuchando? mí. ¿Quién quiere estar al lado tuyo? Sí, no. Sí, está. El propio Señor, que vos decís, pará. Él dice, sí, No, Él no. no tiene problema en enjugarse con vos. Tenemos un Dios humilde, Dios humilde. que lava pies. Él lava pies, No lava vidrio. enjuga con vos, Lava te vamos pies. a hacer el trabajo juntos. Qué lindo. Es hermoso. Por eso podemos aprender. si Y eso nos obviamente disponemos. tenemos ese ejemplo de servicio. Y la ¿no? palabra diácono justamente es una palabra griega eso. que significa eso, servidor. Todas las palabras que se usaron, obispo, pastor, anciano, diácono, ministro, todas las palabras eran todas oficios humildes. Todos. Porque el apóstol era el chico de los mandados. El pastor era el que tenía que cuidar la oveja, nadie quería cuidar la oveja. El ministro era un esclavo que llevaba mensaje del rey. Él no era nadie, él Y hoy simplemente... cómo se cambió todo, Todo. ¿no? Se dio El diácono era el que servía las mesas. ¿Ven que todo? Hoy nadie se jacta de ser una persona que se desprecia. Oh, esta es una mucama. Oh, este es un basurero, ¿no? Despreciativamente. Bueno, en la época de Jesús también, ¿eh? Los oficios bajos siempre fueron despreciados por los hombres naturales. Pero después, con los siglos, la iglesia se corrompió, se hizo ramera, se casó con el mundo, y entonces los oficios bajos pasaron a estar altos. Y los servidores pasaron a ser servidos. Y a nosotros que heredamos de la historia, heredamos esos puestos como importantes. Por eso la gente le dice, uy, yo soy un pastor. Ah, qué importante, usted es una persona importante. Yo soy un diácono. Ah, mire usted, qué puesto importante. ¿Por qué? Porque tienen una visión totalmente equivocada. Lo triste es que nosotros Nos creamos. nos creamos esas cosas. Bueno, Pablo nunca se la creyó, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, creo que estoy por acá, después de 1 Corintios Sí, 3, 5, 5, 9, dice, los que habían predicado el Evangelio a los corintios eran solo, mirá lo que dice acá, servidores, diáconos. Por eso los hermanos no debían mirarlo a ellos como uno que era mejor que el otro. Cada uno hacía una tarea distinta solamente. Y miren lo que dice acá en Colosenses, hermano. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, o sea, diácono, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1, 24 y 25. Pablo estaba contento con su trabajo de servidor de mesas. Esto es muy fuerte. Pablo estaba contento con su trabajo de servidor de mesas, hermano. Él no buscaba privilegios, él no buscaba mejor posición, sino ser útil a las demás personas. Aleluya. Pero también él se consideraba un funcionario del rey, uno que el rey había mandado a hacer una tarea. Nosotros hoy tenemos al presidente de la República Argentina que tiene sus ministros, que son los que le ayudan a realizar la tarea. Así también Pablo era un ministro del Rey Jesucristo. Mire lo que dice acá en este texto. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Eso lo está en Romanos 15, 15 y 16. Acá Pablo usa otra palabra griega, que es liturgos, Liturgos, que se traduce como ministro, que era justamente alguien que iba a hacer lo que el rey le mandaba, nada más. Nadie le iba a dar importancia al mensajero, sino a quien lo mandaba.
Al mensaje, sí, sí. ¿Entienden? Por eso hoy aún el presidente tiene la facultad de sacar a los ministros en cualquier momento. De hecho, los gobiernos cambian los ministros permanentemente. No así el presidente. Entonces vemos que Pablo se consideraba simplemente un servidor del rey. Nada más. Bien, continuamos. Para él era un honor y a la vez una responsabilidad muy grande que el mismo Señor lo hubiera llamado para que le sirva. ¿Y a nosotros, hermano? Chan, chan. Chon, chon. ¿Cómo andamos? ¿Todavía están ahí? ¿Sí, no? No sé, espero que sí. Por eso les exhortaba a los hermanos a tener en cuenta que el que nos llamó es el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Efesios 4. Escuche. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y esta cómo la comemos? Escuche, palabra de Dios. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, no en competencia. Qué diferencia, ¿no? Porque Efesios 4.1. acá en el mundo, cuando alguien lo elevan a una posición así de ministro, ya levanta pecho y se cree más importante, ¿no? Y Pablo decía todo lo contrario. Debemos andar en amor, humillándonos, soportándonos. Que es el camino, ¿no?, que debemos seguir. Y yo me acuerdo con 20 años en Firestone, había una persona de apellido Willis. Eran dos hermanos. Uno de ellos era armador de cubiertas. No era un buen compañero, todos lo tenían conceptuado. Justamente no era un buen compañero porque se llevaba muy bien con los capataces y con los jefes. Era medio alcahuetón. No era humilde como los demás. Y yo presencié un hecho muy doloroso. Cuando me tocó el turno en la noche, a él lo nombran, cambia el traje de operario, de operario, que era el azul, al gris, ese caqui, ese gris caqui. Y me acuerdo que él estando en su turno, yo justo voy al baño y ahí estaban los muchachos con un banco porque tenían, en vez de usar el fumadero, usaban ahí y jugaban un par de cartas y tomaban un mate arriba en el vestuario. Y me acuerdo que estaba yo en el baño y salgo y se acerca él así y ¿qué hace, Willy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Le dice, ¿qué venía? Vamos a trabajar todos, vamos, acá no los quiero ver. Pará, le dicen. Pará, o ya no te acordás que vos estabas acá. Yo nunca estuve acá con usted. ¿Cómo no vas a estar con usted? Hasta que tomaba mate conmigo. Yo nunca tomé mate con usted. Vamos a trabajar si no quiere que le haga un apercibimiento. Yo nunca tomé mate con usted. Como dicen en el penal, se puso la gorra. Cambió. Pero vos no sabés, yo me quedé helado. El tipo con escoba nueva barre bien. Bueno, qué lindo, ¿no? Esto, que Pablo era todo lo contrario. Pablo todo lo contrario. Yo lo vi. Eso no es que me lo contaron. Yo lo vi. Conmigo no se metía porque yo estaba en mantenimiento. Nada que ver. Yo no era operador de... Yo no armaba cubierta. Pero no sabés cómo los levantó en peso y todos bajaron. Terrible, hermano. Terrible. Bien. Y nosotros quedamos, ¿no? No, el último texto. Por lo cual asimismo oramos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda, ahí terminamos. Acá. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia, ese regalo hermoso, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, versículos 11 y 12. Así es. Amén. Así que bueno, vimos ya la primera parte, ¿no? Esta es la primera parte.
Ahora viene un título que dice un siervo, que se refiere a Pablo, por supuesto, Con carácter. con el carácter de Jesucristo. Entonces, para hacer más o menos un resumen de lo que vimos en la primera parte, si tenemos algún hermano que se sumó recién, la primera parte habla mucho, ¿no?, de la importancia del servicio y de... Y de cómo Cristo tomó a un hombre totalmente contrario y lo convirtió en un siervo. Y como hablamos al principio, ¿no?, que él lo puede hacer con cualquier Con persona. cualquier persona. Cuando el Espíritu Santo Porque trabaja. después lo vimos a Pablo funcionando, o sea, viviendo Esa vida nueva. esa vida nueva. Pero lo importante acá es eso, que esa transformación la hizo el Señor por medio de su poder. Así es. Porque Pablo también creyó y al creer actuó, dejando todo lo que era para aceptar Yo igual creo que fue, esa nueva vida. que fue algo que justo hablamos ayer, ¿no? Que mucho hablamos de Pablo, pero Ananías, Bueno, la actitud de Ananías, ¿no? Cuando le dijo, tenés que ir, ¿qué? Dijo, ¿no? Bueno, Qué valentía, Sí. ¿no? Qué Cuando siervo, Ananías- ¿no? pero es que Ahora, fue la por reacción natural, porque después Es la reacción. cuando el Señor le aclara, no digas así, porque me es un instrumento. sí, sí. Ahí dijo, amén. Instrumento escogido me es. Amén. O sea, iba avalado, por Dios. O sea, todos nos pasa eso, a veces Dios nos La primera sorprende. reacción. La primera reacción instintiva. Imagínate, venía cortando cabeza y tenés que... Claro. No, pero a mí me gusta otra cosa que hizo Ananías cuando llegó, lo que le dijo, porque había mucha bronca contra Pablo, contra por Saulo. las barbaridades que hacía. Pero Ananías llegó y le dijo, hermano Saulo. Eso a mí me mata, porque automáticamente, cuando él escuchó de Jesús, ¿él me sirve? Automáticamente Ananías le dijo hermano. Nosotros a veces decimos, hay que ver, ¿eh? Vamos a ver si... primo, Por los Siete. frutos, ¿eh? Siete. Vamos a ver, que camine. Si este es hermano o no es Vamos a hermano. ver. Hermano Saulo le dijo. Qué lindo. Qué bueno ser guiado por el Espíritu. Bueno, en síntesis, se quería decir algo importante que quiero destacar para esas personas que Sí. se unen así. Cualquier persona puede ser, hombre, mujer, simplemente dejarse ser Moldear. moldeado por el Espíritu Santo. Así es. Segundo punto importante, dejar todos nuestros pensamientos, preconceptos, todo lo que pudiste haber estudiado, de dónde venís, si venís de otra congregación. Decís iglesia hay una sola, pero ponele otra congregación, con otros estudios, con otras costumbres, deja todo y deja que el Espíritu te guíe. Así es. Y luego apoyarte en qué, en los hermanos, ser un cuerpo. Ser un cuerpo, destaca mucho, ninguno es importante. Ninguno. Nosotros tenemos, nuestro pastor presidente, hasta el último hermanito que pudo haber llegado acá, si miramos, que seremos 1000 y pico de miembros, ¿cuál es el más importante de todos? Todos. Pero ¿cómo acá hay un cuerpo ministerial? No. Sí, todos. es que es cierto. Hay un cuerpo ministerial. ministerial, pero Porque todos. Alejandro, Pablo usó la autoridad. No es que Pablo, por creer que todos eran iguales, dejó de usar la autoridad. Muchas veces dijo, esto pues mando, requiero. Timoteo anda para allá, Tito anda para acá. Él usaba la autoridad, pero la usaba desde la humildad y no desde la soberbia. Exacto. Ahí está el punto. No quiere decir que no hay Son dos autoridad. cosas diferentes. No estamos hablando en contra de las autoridades dentro de la iglesia. Existen autoridades y la Biblia me manda a sujetarme a las autoridades que hay en la iglesia. Pero nadie, por más que tenga una autoridad dada por Dios, puede sentirse superior. Ni nadie puede ver a una autoridad de la iglesia como alguien superior. Si vamos a mirar a alguien como superior, miremos a Cristo. El único. Amén. Por eso esto es un poco el requisito de la primera parte. Así es. Y Bien. dirigirse por el Espíritu de Dios. Seguimos. Así es. Sigo yo. Vamos. ¿Lees vos, Albert? ¿Querés? El título era El siervo, pero con el carácter de quién? De Cristo. De Cristo. Pablo no solo estaba contento con que se lo llamara siervo por lo que hacía, él quería ser un siervo aún en lo profundo de su corazón. Quería ser como Jesucristo, no hacer, sino ser. Por lo que Pablo llevaba, porque lo que Pablo llevaba no era solamente palabras, sino vida nueva, vida espiritual por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2,
versos 4 y 5, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es terrible. Vos fíjate que él tenía capacidad Qué visión, y elocuencia, Uf. como para convencerte. Bueno, de hecho, él trató de usar esa elocuencia cuando predicó en Atenas y fracasó estrepitosamente. Y creo que parte de lo que él dice acá en Corinto tiene que ver con lo que vivió en Atenas. Lo habíamos hablado, me acuerdo, Sí, hace sí. un tiempo atrás cuando hablamos. Por eso dice, fui con temblor y con temor. Porque a veces queremos usar dones naturales para convencer al mundo, formas que el mundo tiene, mercadotecnia, manipulación, ¿no? sí. Y no sirve. Tiene que ser por la palabra y el poder de Dios. Demostración de espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que los hombres confíen en Dios. Por eso muchos que usan esos métodos capturan a las personas, las fascinan y después las personas siguen al hombre y no siguen a Cristo. Y hay iglesias que están formadas a través de una persona, de la personalidad del que está al frente. Exacto. Y cuando esa persona comete un error o algo, los que lo siguen no lo quieren aceptar. Lo tienen por ídolo. Pasa como con los artistas. Por más que se mande una macana, no me importa, es mi ídolo. Exacto. O cuando esa persona cae por alguna circunstancia, se disgrega la congregación, porque no están fundados en Cristo, están fundados en una obra natural. Si traemos a las personas con cosas naturales, las vamos a tener que seguir alimentando con cosas Son naturales. esas cosas. Y bueno, vos fijate una cosa que como de la abundancia del corazón habla la boca, que es todo esto que está definiendo en esto Alberto. Pedro, ¿qué le dice al paralítico cuando en la puerta de la luz? De lo que tengo te doy. Te doy. Tenía palabras, sí, ella era elocuente, tenía capacidad, era un tipo que Cristo le había dejado un mandato grande, había muchas cosas. Pero ¿qué era lo único que le podía ofrecer? De lo que tengo te doy. La vida, ¿no? El espíritu. Y le da a quién, a Cristo. A Cristo. Le da a Cristo. Y no solamente fueron palabras, hubo una manifestación de poder, De poder. porque se levantó Se levantó. el paralítico. Así es. Entonces, eso es lo que llena, eso es lo que tenemos que entender. Y qué importante, ¿no? Hoy, el tiempo que estamos viendo justo de pandemia, y a veces nos pasa, ¿no? Ver, escuchar a cristianos, ¿no? Preocupados, y qué hermoso sería tener esta actitud que tuvo Pablo, ¿no? Cuando nos cruzamos. Es que lo dice acá en charlas. Corintios, no fundada en sabiduría de los hombres, como dijo recién Sí. Alberto, sino en el poder de Dios. De Dios. Por eso, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Hoy compartía Levántate. con los hermanos y leíamos cuando Jesús, los que no creían en la resurrección, le trajeron toda una historia para ver Sí. qué respondía. Y Jesús les dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas importantes, las Escrituras es la palabra y el poder de Dios, porque palabras sin poder no dejan de ser palabras. Entonces Pablo iba con esas capacidades. Entonces, Él sabía que tenía que manifestar la vida de Cristo para que las personas lo conocieran al Señor y no se quedaran solamente con la imagen de Pablo, como de un buen hombre. Por eso, después de haber andado entre ellos por mucho tiempo y habiéndoles ellos conocido de cerca, les escribe a los corintios estas palabras en 2 de Corintios 4, versos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Aquellos a los cuales Pablo servía no solo escuchaban una predicación, sino que además veían al predicador viviendo el mensaje. Pablo les recordaba a los hermanos que lo conocían muy bien, que él no utilizaba el engaño nunca. Por eso
podían confiar plenamente en él. Él nunca acomodaba la palabra de Dios para su propio beneficio, sino que siempre les decía la verdad. Él no usaba de la astucia, es decir, no venía con ninguna cosa escondida. Usar astucia es hablar con una persona para conseguir algo, pero sin mostrar abiertamente lo que queremos, o sea, con engaño. Esta es una característica de Satanás, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, le dice a los Corintios en 2 de Corintios 11:3, hablando de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y que hablaban mal de él. Por eso Pablo se tuvo que defender. El amor, pero el testimonio de Pablo no era su doctrina, era su vida, su testimonio. El amor, la paciencia y la bondad que Pablo demostraba a los corintios, que él era un verdadero siervo del Señor y él no se predicaba a sí mismo, sino al Señor Jesucristo. Él se ponía detrás del Señor. Él quería que las personas amaran y siguieran a Jesús y no a Pablo. Ustedes saben que Pablo podía haber dejado de insistir con los corintios, porque la iglesia de Corinto prácticamente se desligó de Pablo. Hubo un momento en que no lo reconocieron más como autoridad y a pesar de que Pablo envió a Timoteo, Timoteo no fue reconocido y volvió. Y Pablo vuelve a escribirles y vuelve a enviar a Tito. O sea, él mostró de esa manera que los amaba intensamente. Sí. Porque bien podía haber dicho, bueno, a ver, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Efesio. Ya está. Los corintios se vayan a Corinto. No, porque el amor todo lo soporta. Dice, yo prefiero gastarme todo. Y yo me imagino a ustedes, ¿no? Que ya tienen un camino recorrido en el Evangelio. ¿Cuántas personas, o sea, le invirtieron tiempo a ustedes? Sí. Uno dice, me cansa, ¿no? Pero ahí... Seguimos con esta persona. Y si te basás en los fracasos, y el año... que en realidad no son fracasos. Siempre. Porque vos no sabés. Bueno, los vemos como fracasos porque queremos el llame ya, el instantáneo. Sí. Uno los vio y decís, pero hasta lo último que yo sé es como que se volvió al mundo. Pero entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿a quién predicaba? Te predicabas a vos. Sí. O sea, está bien, predicabas a Cristo, pero vos querías que el tipo demostrara algo como para decir, a ese le prediqué yo. Hoy compartía cómo Daniel le habló al rey Nabucodonosor y le dijo que se arrepienta, que quizás eso sería una tranquilidad, y el rey no le escuchó. Ni bolilla le dio. Pero ¿qué pasó? Luego vino el trato de Dios. Y después de 1 año vino el juicio de Dios. Y 7 años después, recién ahí se arrepintió. Miren, 8 años y un trato tremendo en el cual 7 años estuvo durmiendo a la intemperie y comiendo pasto como una vaca. Sí. Recién después reconoció que hay un Dios en el cielo. Exacto. Pero la palabra había sido sembrada. ¿Por qué se arrepintió? Porque él escuchó de Daniel una palabra de arrepentimiento. En ese momento le entró por una oreja y le salió por la otra. Por eso qué importante esto, hermano, a tiempo, fuera de tiempo y confiar en el Señor. Y eso le dice Pablo a Timoteo. Él va a hacer la obra, Él va a hacer la obra. Amén. Usted predique. Y no a usted, sino a Cristo. ¿Cómo era el dicho? Crucificado. Ahora no escuché de vos, creo. Predica. Eso lo dijo San Agustín. Agustín de Hipona, cuando los mandaba a sus discípulos al pueblo. Prediquen y prediquen. Y si fuera necesario, hablen. Claro. Cuando les escribe a los hermanos de Tesalónica, les recuerda cómo habían dado entre ellos. Dice así, esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 al verso 12. Es hermoso esta parte. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cómo Pablo abría su corazón y les contaba cómo, con qué sinceridad, con qué fidelidad y con qué amor
había actuado, ¿no? Que no había buscado los métodos del mundo para engañar y fascinar a las personas, sino todo lo contrario. Pero qué importante, ¿no? Que él dice que fue aprobado por Dios. Qué importante es ser aprobado por Dios. Sí, sí. Por eso le manda a Timoteo que se presentase aprobado delante de Dios y que usa bien la palabra de Dios. Qué importante es ser aprobado por Dios. Y en esta parte que vos decís, para predicar el Evangelio, para los que, no sé si hay algunos que son demasiado nuevos o no, usted recuerde, utilice su mano. El Evangelio, se puede decir, las verdades muy puntuales del Evangelio es que Cristo nació, murió, resucitó, está a la derecha del Padre y va a venir en gloria. Estos 5 ítems, acuérdense, cada vez que nosotros hablamos... Eso están en el credo niceno. Claro, que cada vez que usted vea que predicamos el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Acuérdese de estos, es una regla mnemotécnica. Sí. Una regla mnemotécnica, es un credo, para que usted se acuerde. Nació, murió, resucitó a la derecha del Padre y va a venir en gloria ahora a buscarnos. El credo niceno es un credo que hizo la Iglesia cuando ya había muchas mezclas y doctrinas falsas, en el cual era un párrafo en el cual decían las verdades fundamentales. Y dentro de que es el credo que repiten los católicos de memoria. Claro. En ese credo están todas las verdades que creía la Iglesia en el siglo III, IV, por allí. Que lo hicieron justamente para unificar, para que todos tuvieran el mismo criterio. Entonces Pablo decía, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, o sea, es querer enriquecerse. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Otro punto importante, ¿no? Ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlo carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué figura esta, ¿no? La de una nodriza cuidando bebés. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esto es fuerte. La pasión que tenía Pablo, el amor que lo movía, es el amor de Cristo. Dar la vida por otro. Sí. Porque se acuerdan, hermano, qué importante, acuérdense, qué importante que les recuerda cómo anduvo. Qué bueno es poder tener este testimonio. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo? Trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o sea, trabajando materialmente, ¿no? Sí. Les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, otra figura, ¿no? Exhortábamos, porque un padre tiene que exhortar a su hijo, animarlo, y consolábamos a cada uno de vosotros, y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Tremendo, ¿no? Como tenemos en estas cartas la descripción de la forma, de la vida, de la conducta del ministerio de Pablo, ¿no? Los verdaderos siervos no llevan una máscara puesta. Sirven bien porque son siervos de corazón. Tenemos la naturaleza del siervo, de Cristo. Porque el Espíritu Santo produce en los hombres de Dios el verdadero carácter del siervo. Es que Pablo se comparaba a sí mismo con los falsos siervos. Porque los falsos no tienen el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso el Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. Dios nos ha llamado a ser sus siervos, para que seamos de bendición a las demás personas. No nos ha puesto en el servicio para beneficiarnos nosotros mismos. No debemos buscar los beneficios y las comodidades en la obra del Señor,
sino, por amor de Jesús, dedicarnos a servir a los necesitados y a los perdidos, a los que están en oscuridad. Ese fue el ministerio de Jesús. Amén. Él mismo lo dice en Lucas 4, 18 y 19, leyendo Isaías 61. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que era el año Gloria del jubileo, donde se perdonaban todas las deudas. Ahí está. Los falsos servidores se aprovechan de las personas que vienen con necesidades espirituales para quitarle cosas materiales. La gente cuando está necesitada es muy vulnerable. Y si vos le decís, bueno, mire, yo lo puedo ayudar, pero sale tanto. Y si lo tienen, te lo dan. Pero no te lo dan por amor, no te lo dan por voluntad propia. Te lo dan porque están requiriendo algo, están necesitados. Hace un tiempo, hace bastante años, teníamos una vecina nosotros, donde yo vivía con mi mamá, que estaba a punto de vender la casa. Porque los pastores de esa iglesia le pedían un pacto, no sé para qué celebre. Y estaba a punto. Y justo mi mamá con una vecina que venía a la iglesia, la agarraron a tal y le explicaban el evangelio, qué era el evangelio. Y ahí la hermana hasta el día de hoy está ahí sirviendo al Señor. Pero estuvo a punto de pelearse con la familia y porque la necesidad es un motor. Algunos por temor y otros por un beneficio. El mundo tiene dos maneras de atraer a la gente para que ponga. O le da un beneficio, como la lotería, entonces ponga que usted va a recibir. Compre que va a recibir un premio. Esa es una manera. Y la otra es o pone o le viene el juicio. Le viene el juicio. Le quitamos todo. Entonces, y la gente que está débil en ese momento entra como... por temor o por conveniencia, pero no de corazón. Los falsos siervos se aprovechan. Pablo le dijo esto a los pastores de Éfeso, en Hechos 20, 33 al 35, y a todos los hermanos que estaban allí reunidos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Porque a veces codiciamos, así nos hacemos los pobres. Ay, qué lindo, hermano. Tengo frío en las ¿Cómo manos. me gustaría No tengo tener? guantes. ¿Cómo me gustaría tener uno así? ¿No? Y Como estamos, eso que tiene usted, bien. claro, estamos codiciando. Che, Ese qué te lindo. quedaría bien, eso, ¿eh? Qué bárbaro. Que Dios te toque el corazón para que me lo dé. La otra vez llegué con las manos frías y me regaló unos guantes. No, pero fue de corazón. Fue... Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué palabra, ¿no? Es el eslogan de... Queremos aclarar que el trabajo de Pablo era construir carpas o Tiendas. tiendas. Y él siempre, hasta lo último, siempre, hasta que estuvo preso, digamos, ¿no? Sí, hasta que Porque siempre. quizás algunos de los hermanos No o saben. hermanas No, no no. saben. O sea, ese era su oficio. El oficio de él, donde, construía tiendas. donde él iba, o sea, trabajaba de eso, digamos. Cuando podía, sí. Cuando podía, sí. Todos los judíos enseñaban un oficio a sus hijos. Por eso los judíos, que fueron dispersos muchas veces, nunca se murieron de hambre. No. Porque ellos tenían eso era una ley que tenía todo padre hebreo, enseñaba a su hijo un oficio. Aunque Pablo, por ejemplo, era un hombre del templo, era un fariseo, no se dedicaba. Pero se nota que cuando fue joven fue instruido en ese oficio. Sí. Y entonces cuando él deja de ser un fariseo, entonces vuelve a retomar ese oficio que él tenía para poder ganarse su sustento, ¿no? Entonces, qué importante es los padres que le enseñen a sus hijos a aprender a un oficio para ganarse el dinero. El mismo Señor que nos ha llamado se encargará de darnos el sustento y el abrigo. Pero debemos aprender a contentarnos. Así aconsejaba Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo 6, del versículo 5 al 12, dice así: hombres corruptos de entendimiento
y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ya estaban dentro de las congregaciones, ¿eh? Porque si dice apártate. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Hermano, Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el Señor. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, y acá está la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, el joven rico, pobre. El Señor vio cuál era su problema. Sí. Su problema de amor. Y le dio la solución, porque uno dice irónicamente, pero justamente le estoy tocando lo que le está haciendo mal. Exacto. Lo que impedía. Lo que impedía que él sea mi siervo, porque si no, no le diría, vení y seguime. Pero el Señor dijo, vende todo, dalo a los pobres. O sea, el producto de la venta, no es que dijo, dejarle la riqueza a todos. No. Vendé, da a los pobres y seguime. Ese es el camino que vos me venís a preguntar. Porque el joven rico vino a él. Él no le dijo, no, aparte, no es que caminaba el joven rico, perdón. Y él le dice, vení, que te quiero hablar. No, el joven rico vino a justificarse. Maestro bueno. Claro. Y le dijo así, cumpliste esto, sí, desde chico. Fenómeno, te falta una sola cosa. Qué fácil y qué difícil. Termina diciendo Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Consejo de un padre a un hijo espiritual. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Qué buen consejo para nosotros hoy en día. Aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo, trabajé muchos años de tesorero del Instituto de Formación Teológica de la Asamblea de Dios, y un día me acuerdo que vino un hermano y me dice, dice, ¿usted es el tesorero? Sí, yo soy el tesorero. Dice, ¿no tiene miedo de andar con el dinero? Y le digo, no tengo miedo. No, dice, porque el dinero es muy peligroso. No, está equivocado, hermano. El dinero no es peligroso. El amor al dinero es peligroso. Si yo no amo el dinero, por mí, yo me crié dentro de un banco, lo he contado, y veía cantidades industriales de dinero, piezas llenas de dinero, y era algo normal. Nunca despertó en mí nada, porque mi padre era así. Claro. Porque vos no podés ser gerente de un banco y tener la llave de la caja fuerte y amar el dinero, porque va a hacer lo que hizo este de Santa Fe, que un día fue a la noche, abrió, cargó todo en el auto y se lo llevó. Es imposible. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, hermano. El problema es un medio. Es un medio. Y es algo para mí, no para que yo lo sirva a él, sino para que él me sirva a mí. Ya en la época de Pablo había hombres corruptos metidos en las iglesias y disfrazados de siervos para pasarla bien. Allá. Y también en esta época hay mucho, sobre todo en YouTube. Pero nosotros debemos apartarnos de los tales, porque si no, nos corromperán con sus malas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa un poquito de esto, no importa un poquito de aquello, y cuando queremos acordarnos, estamos desviados. Cuidado, hermano, con este grave peligro. Pablo aconsejaba a los romanos, en Romanos 12:14, unánimes entre vosotros. Unánimo significa con la misma alma. Sí. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Qué lindo. Y acá no se refiere a los humildes, a los pobres. No. Humildes de corazón. Humildes de corazón, hermano. Humilde de corazón significa usted permita ser aplastado en amor por el Espíritu de Dios. José de Arimatea, que era un hombre rico, sin embargo era un hombre humilde.
Él dio su tumba para el Señor, era un seguidor de Cristo. O sea, la riqueza, hubo siempre hombres ricos que siguieron al Señor. Pocos, pero los hubo. Hasta reyes hubo que fueron siervos de Cristo. O sea, no es imposible. Solamente que justamente al rico le cuesta más porque se tiene que despojar de ese orgullo y de esa falsa esperanza que dinero, ¿no? de creer que porque tengo plata. Es que la Soy yo. actitud de humildad es muy difícil de obtener si vos tenés la seguridad en las cosas materiales. A mí un ejemplo, bueno, él es testigo, a mí me pasaba cuando yo llegué a tener un tiempo, Dios me libró de eso, yo tuve un aguijón terrible que fueron los ataques de pánico y me venían palpitaciones terribles y había un elemento que me flagelaba que era el miedo a morir. Me muero ya. No, no te vas a morir. Me decía él, me decía Lidia, me decía, no te vas a morir. El médico mismo me decía, no, quédese tranquilo, se va a morir. No, me muero. Me muero, estaba convencido. O sea, mi sostén estaba en lo que yo creía, no en lo que en realidad... Dice la Biblia. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo esto porque cuando vos te encegueces en tu círculo y para vos tu sostén es tocar así debajo de la almohada y ver los dólares o el colchón o mirar así el banco donde tenés los depósitos, si tu confianza es eso, sonaste. Bueno, yo me acuerdo que en el Corralito, Sonaste. en el 2001, hubo gente que se mató porque perdió sus depósitos. Su confianza. De años, ¿no? Sí. Se mataron. Qué terrible, ¿eh? No Sí, querer donde vivir. Está, dice, no, tu corazón ahí está. ¿Seguimos un poquito más? Dale. Un siervo obediente. Nos quedan 20 minutos. Vamos que vamos bien. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender para llegar a ser buenos siervos de Dios es la obediencia, como arrancó acá mi hermano Alejandro. ¿Cómo nos cuesta sujetarnos a las autoridades y obedecer? ¿Será? Ay, Dios. Piquete, vamos. Es por causa de nuestra naturaleza pecadora. ¿Qué hizo Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia a una orden, a un mandamiento. Entonces, ¿qué naturaleza tenemos? La de Adán, desobediente. Y aparte no hacerse cargo. Otra de las cosas No. que en este momento... Encubre el no, pecado. No hacerse cargo, porque vos fíjate, cuando Dios lo enfrenta, sí, me equivoqué, Señor, ya sé, hacé lo que... No, la mujer que vos me diste. O sea, le pasó el fardo indirectamente, la culpa es tuya. Sí. Porque vos me diste esa mujer y ella me hizo pecar. O sea, en realidad... Y la si mujer miramos- también, ¿eh? Sí, la mujer dijo la serpiente. Y La como la serpiente es no. creación tuya, claro, porque él creó todos los animales. El único que no dijo nada fue el diablo. No pudo hablar. Porque ya había logrado su objetivo. El enemigo es astuto. Pero ese es ¿eh? el problema. No solo tenemos, sino que nos queremos justificar. Y hoy pasa. Él pastorea gente, yo pastorea gente. Bueno, vos los miércoles también. Sí, con los jóvenes. Vos sos líder de joven. Y no me vas a decir que todos los jóvenes, cuando vos le remarcas algo, Juancito, te dicen, sí, Juan, tenés razón. No me conecté porque... Vamos, Juan. Allá Te hay uno, justifican. Se justifican. Y siempre hay algo, hay alguna Sí, sí. Está metido en él, Y yo- en el Adán. Observaba cómo cuando surgió este tema de los que se vacunaron, que no se tenían que vacunar, Sí. en vez de decir sí, no, que decían, no, pero no está mal. No, O sea, llegan a llamar a lo malo bueno Sí, sí, para claro. querer justificar su actitud. No, pero no está mal. No está mal. Nos pasa mucho ¿Cómo que no está mal? con nuestras autoridades políticas, ¿no? Que se les desmonta todo y no fuimos. Sí, o lo no hicimos está mal. por un bien o... No está mal. ¿No? Y bueno. Bueno, gracias a Dios que el Señor nos enseña. Amén. Esto que lo Entonces- decimos, hermanos, perdón, Alberto, es porque nos sentimos tocados por el Señor para que nosotros, que somos los primeros, que tenemos que tratar de cumplir con esta obediencia al Señor y no justificarnos. Y lo expresamos como en una mesa de amigos. Ustedes están participando, aunque del otro lado, como una mesa de amigos, que tratemos de no ofender al Señor, de no burlarnos del Señor haciendo qué cosa, desobedeciendo y justificándonos. Simplemente por eso, hermanos. Pablo les dice a los efesios
capítulo 2, versos 2 y 3, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluido Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo se pone, no se excluye, por eso no tenemos que excluir. Tenemos que ponernos todos a la misma altura. Por eso debemos despojarnos del viejo hombre. Por eso debemos renovar nuestra mente. Cualquier desobediencia es contra Dios. Cualquiera. Sea quien sea. Sométase, dice Pablo en Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Por eso Pablo, cuando escuchó la voz del Señor, que lo mandaba a dejar todo y dedicarse a predicar el Evangelio, él no fue rebelde. Mire lo que le dice al rey cuando estaba compareciendo. En Hechos 26, 19 y 20. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, porque allí fue donde se convirtió, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estaba dando testimonio al rey de por qué estaba preso. Porque ellos decían, ¿qué hiciste? Y él decía, no hice nada malo. Estoy sirviendo a Dios, simplemente por predicar el Evangelio. Claro, las obras dignas de arrepentimiento significa no hacer obras como nosotros construir casas, lugares. No. Obras son actitudes dignas de arrepentimiento. La gente, pero principalmente Dios, que ve las tablas de mi corazón, ve las intenciones, tiene que ver que yo me arrepiento genuinamente, hermano. Justamente arrepentimiento acá es metanoia. Metanoia. Cambio de mente. Cuando nos dispongamos a servir al Señor en cualquier servicio en la iglesia, seguramente tendremos que obedecer a los que nos dirigen. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta. Pero para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, les escribe el escritor a los Hebreos en el capítulo 13 y verso 17. También en la familia hay autoridades, dice Pablo en Efesios 5, 21 al 6, 3. Por tanto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y ya seas de larga vida sobre la tierra. Amén. También, aunque no está acá en la lectura, está el mandamiento a los esposos, a amar, cuidar y honrar a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Y también, cuando vayamos a trabajar, encontraremos autoridades. Vamos a la escuela, vamos al trabajo, hay autoridades. En la calle está la policía, el tránsito. Allí encontraremos autoridades y debemos obedecer. Dice, siervos, más adelante en Efesios 6, del 5 al 8, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Importante esto. No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo, que es cuando te miran, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Si no aprendemos a obedecer de corazón, nunca podremos ejercer bien la autoridad sobre otras personas. Yo puedo ejercer autoridad, pero no siempre lo hago bien. La necedad, dice Proverbios 22:15, está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Dice Hebreos 12, del 5 al 11. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Quiero destacar algo de la gran capacidad en la traducción, acá de Hebreos 12, del 5 al 8. Hermanos, que esto nos da la pauta. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto quiero aclarar. En lo que en ella ha sido ejercitado. No es una decisión, es un ejercicio. Una repetición. Cuando se te va presentando, no, esto no lo voy a hacer. No, esto no, voy a hacer esto. Voy a obedecer. Voy a obedecer. Y otra vez se te presenta. Voy, de nuevo, no. Quizás en un momento flaqueás, pero vamos de nuevo. Volvemos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos, sí, no puedo. Vamos, sí le podés, yo estoy con vos, te dice el Señor. Vamos. O quizás hasta un hermano, un amigo, un mensajito que yo te mando. Sí, como hacían nuestros padres con nosotros. No llego. Vamos. Por eso el escritor de los Hebreos, está bien la traducción, hermanos, por eso yo les digo. Miren, él dice, en lo que ella, que en ella han sido ejercitados. Y acá la palabra es correcta. Ejercitarse es tener una continuidad de conducta. Sí, y la palabra disciplina significa alumno. Disciplinado es enseñado. Nosotros tomamos la disciplina como un castigo, y no es un castigo, es una enseñanza. Es una enseñanza. Todos estos textos y muchos otros más nos hablan de la importancia de ser disciplinados, enseñados, y de soportar la disciplina. Por eso nos aconseja a no menospreciarla, es decir, no tenerla en cuenta. Muchas veces no prestamos atención a la corrección y volvemos a cometer el mismo error vez tras vez. Así no progresamos nunca. Otras veces desmayamos cuando somos disciplinados. Es decir, nos volvemos para atrás y ya no queremos servir. Pero el consejo es soportar la disciplina, aunque no es causa de gozo, sino de tristeza, pero producirá en nosotros un buen fruto si aprendemos la lección. A pesar de que Pablo había recibido el Evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo, él fue respetuoso de los otros apóstoles que estaban en Jerusalén porque eran antes que él. Perfecto. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto dice Pablo en Gálatas. Gálatas 2, Capítulo 2, versos 2 al 9. Él fue a ponerse de acuerdo con sus hermanos porque sabía que el mandamiento del Señor era que nos amemos unos a otros y que fuéramos uno, un Qué cuerpo. importante, ¿no? Este punto. Juan 15, Esto 12 es importantísimo. y 17, 21. No, yo tengo la revelación, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí Dios me manda. Y yo lo siento de parte del Señor. Sí. Así que lo siento, pastor, pero yo voy a hacer lo que me manda el Señor. No me voy a sujetar. Eso lo he escuchado muchas veces yo. Sí. Dios me dijo. Terrible. Dios me dijo. O Dios me dijo. Sí, sí. Y si Dios me dijo, no me importa lo que dicen las autoridades. Bueno, que Dios nos ayude en este Que Dios tema. nos ayude. Aquí vemos que tenía un corazón obediente y sujeto, Pablo. Gracias, Pablo. También Gracias, Pablo Señor. respetaba el trabajo de otros hermanos y no se metía en donde otros estaban trabajando. Bueno, Gloria a eso Dios. hace 2000 años. Sí, allá. Ahora no. No, dice en 2 de Corintios 10, versos 15 al 18. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, ¿ves? O sea, no se gloriaban de lo que hacía otro, porque muchos quieren hacer eso, que otro trabaje y yo recibo el beneficio. Y que anunciáremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Para enseñar a otros, tenemos que ser obedientes. Primero nosotros debemos obedecer y así formar a las personas a las que sirvamos en esta nueva forma de ser. Obedientes En todo. en casi todo. No. Obediente. Pero un poquito. No. Obedientes en todo. En todo. Le dice Pablo a Tito, que tenía que enseñar a la iglesia. Exhorta. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, vos, Tito, mostrando integridad, seriedad, Ahí, Lupita, que estás palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Tito, capítulo 2, versos 6 al 9. El Señor nos llama a ser ejemplo. Si hay algo que las personas necesitan en este tiempo, son buenos modelos de conducta para imitar. Hoy, los desfiles de modelos del mundo se muestran cuerpos lindos, pero de personas que viven desagradando a Dios. Nosotros debemos dejar que Dios nos transforme y exhortar a los hermanos que sigan nuestro ejemplo. Así hacía el Señor Jesucristo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Amén. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan, capítulo 13, versos 14 al 17. Si Dios lo pudo hacer con el hermano Pablo, Amén. también lo puede hacer con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Tomemos ánimo. Vamos. Muchos dicen, no, pero Pablo era Pablo. No. No, eso no seamos truchos. Si Pablo se puso por modelo y animó a los hermanos a imitarlo, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Qué lindo es poder decir, hermano, imíteme a mí. Miren cómo yo hago. Mire cómo vivo. Sigan mi ejemplo. Dice Pablo en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y miren a los que así se conducen.
según el ejemplo que tienen nosotros. 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 No me mires a mí, mira a Dios. Claro, No me Bueno, mires. esa es una chicana, es una justificación. claro. ¿Eh? No me miren a mí, mírenlo a Cristo. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Exacto. Pero Bueno, me no- salió mal, pero es para el Señor. Él se merece todo. Acá dice que es, ¿qué? Mentira del diablo que no se puede. Mentira. Y el diablo va a venir con mentiras ¿Sí? para desviarnos. Solo que tenemos que pagar el precio. Pero vale la pena. ¿Cuál es el precio? Morir Amén. cada día. Morir. Cada día muero, decía Pablo, y cada día vivo. Porque el presente, porque el Señor nos recibirá en el cielo con gran alegría. Lo importante no es lo que puedan decir las personas de nosotros hoy. Lo importante es lo que va a decir el Señor cuando nos presentemos delante de Él a rendir cuenta. Recuerden que los siervos responsables tendrán que rendir cuenta. ¿Eh? Y nos recompensará en abundancia. Buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las aflicciones presentes no son comparables con la vida que tendremos en la eternidad. Aleluya. Sí, hermanos, nos vamos a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros también lo vamos a lograr. Amén. 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 Y amén. Y amén. Aceptamos. Sí, Pero acabó el tiempo. ¿Se acabó? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos o podemos mandar Vamos, un vamos, último vamos a hacer saludo? un cierre. Vamos a hacer un cierre. Hacemos un cierre. Paz. No, quería decirte que esto que es importante es lo que venimos diciendo, hermanos, no nos justifiquemos que no podemos. Porque si Pablo llegó a decir todo lo puedo en Cristo, yo siempre tengo eso en Cristo. No es lo mismo con Cristo que en Cristo. Usted permítale a Él que conduzca su vida, métase en su presencia, en su seno, y que Él lo haga, y ahí va a poder. Como dijo Juan, ¿no? Yo Bueno. menguar para que él crezca. Dale, Así que hermanos, bueno, vamos a, vamos ¿Orar? a orar. por supuesto. Vamos a Amén. orar, saludamos y anunciamos el próximo tema que ya es... El próximo tema. Es el cierre. Ocho personas de modelos de servidores de Cristo Mira, que tenemos en el Nuevo en Testamento. el punto Muy 10. interesante. Muy interesante. Bueno, que- oramos al Oramos. Señor y recuerde, vea este video, mastíquelo, pero ore al Señor para que le revele. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque pudimos ver estas características del apóstol Pablo, Señor. Nos damos cuenta que el único grande no era el apóstol Pablo, el único grande eras vos. Sí, Señor. Que pudiste templar al apóstol Pablo a través de que él negaba su yo, dejaba a su viejo Adán crucificado y permitía que vos entres en él y hagas las cosas que hiciste. Por lo tanto, si él era humano, nacido de padre humano y de madre humana, ¿por qué nosotros, teniéndote confianza, teniéndote fe, sabiendo que tú lo puedes hacer, cómo no lo vamos a poder hacer? Depende de mí dejarte actuar. Por eso todo lo puedo en. Tú tienes que entrar a mí. Como el ejemplo que doy yo del estuche y de los lentes, Señor. Yo soy el lente que me meto en el estuche. Y donde va el estuche que eres tú, ahí voy yo. Ahí voy yo, donde tú me mandes, Señor. Gracias, gracias. Bendice a todos los que están detrás. Bendice a cada hermano, cada hermana en este logro. Bendice a mi hermano Alberto, a mi hermano Juan. Bendice a Luquita, Señor, que con mucha prolijidad está haciendo este tipo de grabación. Te damos toda la gloria a ti en el nombre maravilloso de Jesús y será hasta la próxima. Amén. 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 Alberto, saludá. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Les saludo y les abrazo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Así es, sale, Amén. saludá. Dios les bendiga, los queremos mucho. Ojalá que entremos en una normalidad para saber quiénes son los que están detrás. Por ahora no sabemos, pero esperemos que sean muchos. Así Dios es. les bendiga. Nos vemos. Bendiciones.